¿Cómo están? Ahí va otra vez. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Sabe que una de las cosas que aprendimos o que estuvimos aprendiendo cuando iniciamos en la escuela aquí en la iglesia fue realmente a decir cómo nos sentimos, la verdad? Digo, claro, ¿verdad? Si contestamos bendecidos, pues sí, ¿verdad? De una u otra forma Dios nos ha bendecido siempre. Pero realmente cuando entendemos que Dios conoce todas las cosas y que en Él caminamos y que en Él vivimos, pues la verdad, podemos decirnos realmente cómo nos sentimos, ¿verdad? Y y pues yo sé que unos están cansados, otros están tristes, otros están enojados, otros están contentos porque cumplieron años. Y otros están preocupados porque ahí vienen exámenes, otros están preocupados porque tienen familiares enfermos, otros están preocupados porque el año que viene van a comprar muchos pañales y pues hay que ver cómo le vamos a ir haciendo, ¿verdad? Y otros están preocupados porque nadie nos quiere y todos nos odian, ¿verdad? Mejor nos comemos un gusanito y la familia nos ve. Y tenemos muchas cosas de qué pensar, hermanos, la verdad. Estamos preocupados por muchas cosas, pero hoy, ¿cuántos quieren descansar? Amén. Pues siéntese, hermano, entonces. No sé qué está haciendo. Tome su lugar, hermanos. Es que quiero descansar, pero no me siento. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Otra vez, ¿cuántos quieren ir al cielo? Bueno, hoy se van a morir. Hoy se van a morir. Es que ser congruente, ¿verdad? Como decía un hermano, me quiero ir al cielo, pero no ahorita, ¿verdad? Que decía la hermana que cantaba, y solo espero que me vengas a llevar, pero no ahorita. O sea, con toda la fe de que, ¿sabes qué? No queremos hoy, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y a veces queremos descansar, hermanos. ¿Y cómo se llama la iglesia, hermanos? Y como que es ilógico, ¿verdad? Que estemos en un lugar de reposo y no reposemos o no descansemos. Y a veces sentimos que la vida nos agarra una mano y luego la vida nos agarra otra y luego nos soltamos de las manos y ya nos tienen agarrados los pies y luego nos soltamos los pies y nos agarra la cintura y total. O sea, parece que es una batalla constante. ¿Y qué tenemos que aprender el día de hoy? ¿Qué tenemos que entender? ¿Y qué hoy el Señor nos ofrece? Pues es que empecemos a confiar en Dios y que dejemos que Él pelee por nosotros las batallas. Porque una de las cosas más difíciles que yo me he encontrado, hermanos, es en confiar en Dios. Se oye bien fácil, ¿verdad? Se oye muy, muy propio. No hay iglesia, hermano, que no se diga. La palabra que más se escucha es que tienes que confiar en Dios. Es que tienes que confiar en Dios. Es que tienes que confiar en Dios. Pero ¿qué implica confiar en Dios? ¿Qué significa confiar en Dios? Y a veces nosotros estamos en una iglesia que estamos aprendiendo todas esas situaciones, ¿verdad? Y yo lo estoy aprendiendo. Y no quiere decir que no nos hagamos a la vida, ¿verdad? Que digamos, eso no quiere decir confiar en Dios. Confiar en Dios es estar en el reposo, es descansar. Confiar en Dios es parte de aprender a estar en reposo.
Por eso les digo que eso es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a actuar. Y miren, algo que aprendí en este lugar y en las clases que hemos tenido es, ya no trato de decir qué está bien o qué está mal, hermanos. Porque la verdad, y es cierto, si vamos a la Biblia, lo que Dios intentó, ¿qué es lo que le dijo al hombre, hermanos? Todo puedes comer. Lo pasó por el mercado de ahí del Edén y le digo, mira, a veces esos mangos, sí, esos te los puedes comer. ¿Ves esas papayas? Sí, esa te la puedes comer. ¿Ves esa sandía? Sí, esa sandía. ¿Está bien rica? Sí, esa te la puedes comer también. O sea, ¿ves todo lo que Dios le estaba diciendo a Adán? Mira, esto, sí puedes comer también. Todo puedes comer, le decía Adán. Y luego, ¿ves ese fruto? Porque pensaba que iba a decir manzana, ¿verdad? No, la Biblia no dice que es una manzana. Dije, ¿ves ese fruto que está en ese árbol? Sí. ¿Da que está bien delicioso? No sé, no lo he probado. ¿Pero se ve bien delicioso? No, sí. Bueno, de ese no puedes comer. De ese no puedes comer. Y ahí empezó el problema de la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en el plan de Dios todo es perfecto, hermano. A veces nos preguntamos, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿por qué nunca se ha preguntado eso? Digo, si el hombre va a caer, pues ¿para qué nos creó, verdad? Nos hubiera dejado como querubines ahí en el cielo, ¿verdad? Y no hubiéramos tenido nadie en problemas. ¿Por qué nos creó? Y la verdad es que Dios nos regaló esos seres tan hermosos y tan preciosos que se llaman mujeres. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es que Antonio no me entendió. Dile, explícale, porque le está pegando. Di amén, me merezco un amén. Amén. Dios nos dio esas mujeres maravillosas, esas hermanas que Dios nos ha bendecido en nuestras vidas con nuestras compañeras. A los jóvenes los va a bendecir con alguna compañera algún día. Y la verdad que el diseño de Dios, hermanos, si no sé si se acuerdan los que vinieron a matrimonios o a uno no ha estado, una vez el pastor nos dio una clase precisamente de eso, que el hombre y la mujer en el diseño de Dios, hermanos, no era hombre y mujer, era varón y varona. Eran uno mismo, hermano. Cuando Dios los creó, eran uno mismo. Eran uno mismo. Había igualdad para todas las feministas. Había igualdad, hermanas. Éramos iguales. Opuestos, pero iguales. Porque así lo dice. Ese fue el diseño de Dios, hermanos. Ese fue el diseño de Dios. Pero adivinen quién quebró el diseño de Dios, hermanas. Pues las feministas. No, las mujeres. Viene la serpiente, engaña a la mujer. Dios había dado soberanía al hombre y a la mujer juntos, como uno solo. De hecho, la palabra que usa en la Biblia, algo así, ish, y a la mujer le decía Isha, ¿verdad? Sí, ¿verdad, pastor? La palabra sí, es que yo me confundo un poquito con las palabras. Al hombre le llamó Ish y a la mujer Isha. O sea, de la misma raíz, usó la misma palabra para identificar a los dos, porque eran un solo ser. Ese era el diseño de Dios, hermanos. Lo que hoy las feministas pelean, bueno, ese es el diseño de Dios, así los creo. Nada más que, ¿cómo se rompe el diseño de Dios, hermanos? ¿Cómo se quebró? Pues viene la serpiente, engaña a la mujer va y come del fruto, y luego la mujer usa sus poderes mágicos que siguen funcionando con nosotros, todavía es fecha, que esos poderes siguen funcionando y nos llevan a donde no nos vemos, no es cierto. Sigue funcionando, hermanos, y la mujer va y le dice, Adán, así como así las muchachas saben hacerlo, ¿verdad? Cuando quieren algo de nosotros. Pedro, mira lo que te hice, una gordita de picadillo y chicharrón y en la torre. Y ahí Eva es Adán. Oye, Adán, mira, Adán. Y Adán lo ve ya así como yo tengo un amigo que me ama. Y una vez
Le dieron un pastel, hermano, que le dije, no te lo comas. Y cuando volteaba, con todo el pastel en la boca. Bueno, así ve a Eva, a Adán, y ve a Eva ya con la, que no te la puedes comer. Ya se la comió. Está bien rica. ¿No quieres? ¿O te quieres dormir en el zacate? No sé, algo así. No, pues, y ahí va Adán, hermanos. Y comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, hermanos, en su diseño no estaba estipulado que nosotros entendiéramos o que nosotros decidiéramos, más que todo, que nosotros decidiéramos qué está bien y qué está mal. Que si vamos al día de hoy, hermanos, eso es lo que nos ha dado problemas, que nosotros decidimos qué sí y qué no. En ese momento Dios tenía el gobierno de las situaciones. Hasta ese punto Dios gobernaba todo eso. El hombre no tenía entendimiento. El hombre le preguntaba a Dios: papá, ¿es bueno esto? Sí, mijo. Oye, Señor, ¿es bueno esto? Sí. O sabes que no, ahí no. Dios le indicaba al hombre qué hacer. Se quebra el diseño de Dios. Y fíjese, hermanos, de haber sido del Señor, fíjese, el diseño de Dios era que el hombre y la mujer, como uno, Ish y Isha, varón y varona, gobernaran, administraran el reino de que Dios les había dado. Viene el pecado, hermanos, y eso es lo que hace el pecado. El pecado rompe los diseños de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, alejarnos del pecado, porque el pecado es el que rompe los diseños de Dios. Viene el pecado, ¿y qué es lo que pasa? Dios le quita el gobierno a la serpiente y le dice: ahora la mujer vas a tener guerra con la mujer. Y le dice a la mujer: ahora tu gobierno va a ser el varón. ¿Cuántas feministas dicen amén? Sí, le dijo. Ahora el varón va a ser tu gobierno. Y le dice al hombre: a ti te va a gobernar lo que yo te mandé que tú ibas a gobernar, que tú ibas a gobernar la creación. Bueno, la creación te va a gobernar a ti, porque ahora vas a trabajar y vas a batallar para que la creación te dé fruto. Después de tener el fruto continuo, ahora la creación te va a gobernar a ti. Y en vez de que tú se vas a sembrar comida, y te va a generar cardos y espinas, y con el sudor de tu frente vas a comer. Después de que el hombre iba a gobernar la creación, el pecado viene y quiebra esa situación. Y ahora la creación iba a gobernar al hombre. Él no iba a decidir que iba a crecer, iba a esforzarse mucho para comer. Eso es lo que pasa. Eso fue eso quebró el diseño de Dios. Y después ahí el hombre ya no ve como igual a la mujer. Le pone Eva, que al final creo que significa madre de todos los seres o algo así. No recuerdo. ¿Perdón? Víspera de vida. Tiene nombre bonito, hasta eso, le puso nombre bonito. Pero ya no iba a gobernar. Ya no iba, ahora iba a estar, o sea, ella ya no eran iguales, hermanos. Ya no era la igualdad que tanto pelean las feministas, que tenían en sus manos y la desecharon. Ya no iba a haber esa igualdad. Bueno, vamos a abrir nuestras escrituras en Hechos 2:46, hermanos. Dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo voy a leer otra vez. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos has dado, Señor mío. Habla el día de hoy a nosotros, Señor. Habla a tu casa, Padre. Hoy queremos escuchar tu dulce y preciosa voz, Señor. Hablándonos, Señor, amándonos, Señor. Porque el regalo de la palabra, Señor, de Jesús, Señor, la vida, hoy la tenemos, Señor. Y hoy queremos comer de ese pan vivo, Señor, para tener vida nosotros, Padre. Únenos, haznos uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Está bien bonito ese texto, hermano. A mí me encanta. La gente,
cuando yo estaba niño, que decían la iglesia primitiva, yo me imaginaba una iglesia en cavernas, o sea, porque decía primitivo, dinosaurios, cavernícolas, o sea, así, ya ve cómo la mente de un niño vuela. Ya después entendí que era otra cosa, ¿verdad? La iglesia primera. Y está bien, este texto está bien bonito, hermanos. Está bien bonito, porque explica un diseño que viene del cielo. Yo les decía hoy, ¿qué es lo que quebró el diseño de Dios? ¿Qué es lo que separó de Dios? El pecado, la desobediencia. Viene Jesús, el hombre, todos conocemos esta historia. El hombre cayó, Adán cayó y la humanidad cayó con él. Y la humanidad cargó con esa caída. Y viene Jesús ¿a qué? ¿A qué vino Jesús, hermanos? A sanar, a salvar lo que se había perdido, a restaurar todo aquello, a restaurar el gobierno de Dios, hermanos, en la tierra. Todo lo que el hombre perdió y que ya no pudo recuperar, viene Jesús a restaurarlo. Y empiezan a salir del cielo, hermanos, los diseños de Dios otra vez. Vienen sus diseños y Dios se los presenta al pueblo. Y empezamos a caminar, y la iglesia primitiva empezó a caminar en ese diseño. ¿Cuál diseño es, hermanos? Cuando ven este texto, su mente, ¿a dónde vamos? ¿Qué diseño? Con una palabra, ¿cómo pueden resumir este texto en un solo diseño? ¿El diseño de qué? ¿Alguien? Parezco maestro de prepa, ¿verdad? Pero no. El diseño de ser uno. El diseño de ser uno. ¿Se acuerdan que le decía que Adán y Eva eran uno? Eran uno solo. Viene el pecado y rompe ese diseño. Hoy el Señor viene nuevamente a instruir y decir: quiero que vuelvan a ser uno. No quiero que estén separados. Pero ¿qué tiene que pasar, hermanos, para ser uno? ¿Qué tiene que suceder con nosotros para poder volver a ese diseño de ser uno? Y es una cosa que hablamos mucho en la iglesia, que hablamos mucho en esta casa, pero que la verdad entramos en esos procesos, hermanos. Pero hoy la palabra va en el sentido, hermanos, de que tenemos que tomar una ofensiva y caminar hacia ese diseño. ¿Por qué? Porque la iglesia, adivine qué necesita el mundo. La revelación de quién, hermanos. ¿Qué espera el mundo? ¿Qué espera la creación? ¿La revelación de quién? De los hijos de Dios. El mundo, la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Que el Hijo de Dios tome gobierno. Esta creación sabe. La creación reconoce que solo el Hijo de Dios puede tener gobierno, o el gobierno que el diseño, el tipo de gobierno que Dios diseñó para esta tierra. ¿Y quién los hijos de Dios son los que pueden volver a instruir este gobierno en este reino? Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entre otras muchas cosas, sanar. Ahorita venía platicando y venía platicando y veníamos tocando el tema así y dice mi hermanita Marian muy con mucho gozo: pues en la iglesia todos tienen mentalidad de rechazo. Pero no está diciendo mentiras. La verdad. Para sanar, hermanos, tenemos que enfrentar la verdad. Para sanar tenemos que asumir dónde estamos y qué es lo que somos. Si no, nunca vamos a sanar. Yo, para tomar el medicamento que a mí me toca tomar, tengo que reconocer que estoy enfermo. Porque si yo, ya lo he platicado, si yo me hago que nada, yo no tengo nada,
y me voy con el hermano Pachito a comer un pastel de 3 leches, pues voy a amanecer con 800 de azúcar, si es que amanezco, ¿verdad? Para poder sanar tenemos que reconocer, hermanos. ¿Y qué es lo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, hermanos? Bíblicamente hablando, ¿qué es lo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia? Espíritu Santo. ¿Quién nos revela a Cristo, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo, porque aquí dice la palabra que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y sabe que esta palabra ha pasado en esta casa, hermanos. Que yo agradezco tanto a Dios que hemos visto crecer. Otros se han ido, pero hemos visto crecer y hemos visto cómo la gente ha llegado a esta iglesia y cómo el Señor ha estado añadiendo en esta casa todos aquellos que necesitamos una palabra de sanidad, una palabra de restauración. ¿Por qué? Porque no podemos caminar con hijos con una mentalidad de rechazo, hermanos. No podemos caminar como hijos con una mentalidad de enferma, con una alma quebrada, con un alma que sigue viviendo en el rechazo. Y de hecho, hermanos, este texto, si nos fijamos bien, es una extensión de lo que hizo Cristo. El Señor se fue, porque aquí ya había ascendido al cielo, pero sus discípulos siguieron viviendo y comunicando y haciendo todo lo que Jesús les dijo, siguiendo el diseño que Él les había dejado. Y hermanos, es algo que aquí hemos hablado hasta el cansancio, que el diseño de Dios para crecer, para caminar, es altares en la casa, hermanos, que hemos descuidado mucho. Parte, hermanos, ¿se acuerdan la palabra que nos dieron hace 2 o 3 domingos la hermana Brenda, lo que Dios le había hablado? Y las palabras que se han estado hablando, que nos hemos desenfocado, que nos hemos movido del propósito. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nos hemos alejado de las bases. Decía, fíjese, hay un tema mal interpretado, de hecho lo usan mucho en los ministros de adoración, de alabanza, regresar a las sendas antiguas. Y por mucho tiempo se entendió como que regresáramos a los coritos, que Dios quería que regresáramos a los himnos. No es eso. Es volver al punto cuando iniciamos y cuando nuestra fe estaba completamente en Cristo. No tenemos que volver, hermanos, no retroceder. Yo no estoy diciendo retroceder, pero tenemos que volver. Si hemos estado caminando y alejándonos del propósito, tenemos que volver a la senda antigua de lo que en esta iglesia, de la palabra se habló en esta iglesia, hacia nosotros. ¿Para qué? Para poder implementar el reino de Dios en esta casa y que Él gobierne. ¿Saben que Dios no cree en la democracia, hermanos? Mucha gente dice, es que el mejor sistema de político es la democracia. No, hermanos, no es la democracia. O en México le ha ido muy bien con la democracia. Usted puede decir, bueno, hay peores países en dictadura. Todos han llegado con elecciones por medio de la democracia, que ahí ya no se movieron, pero todos llegaron. Hay países con dictadores que sigue habiendo elecciones. Dios creó un gobierno de reino, hermanos, donde Él, como Él gobierna,
donde Dios Él gobierna, Él da la palabra y nosotros ¿qué hacemos? Obedecemos su palabra. Y podemos aquí hacer una lista, hermanos, de palabras que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Palabra que ha venido del cielo. ¿Y cuántos la hemos hecho? Es que no tengo las fuerzas, es que estoy enfermo, es que esto, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que muchas cosas. Los cristianos, cuando empezaron en esto, y yo soy una pregunta, hermanos, ¿por qué no tenían miedo? ¿Por qué ellos no tenían miedo? ¿Qué había de diferencia? Porque tienen el mismo Cristo que se les habló a ellos, el mismo Cristo que tenemos nosotros, hermano. No es un Cristo diferente. ¿Por qué? Porque ellos no tenían miedo. Porque les voy a decir algo, en aquel tiempo el evangelio no era fácil. Había persecución. En los primeros 2 capítulos matan al apóstol Santiago y matan a Esteban y un montón de apóstoles y discípulos más que fueron muertos. ¿Y por qué seguían, hermanos, predicando? ¿Qué había? Oye, había diezmos abundantes, es que había mucho dinero. Oye, había mucha influencia. Oye, no, pues es que todos ellos no gobernaban un área. ¿Qué les hacía no tener miedo, hermanos? ¿Por qué no tenían miedo a la muerte? ¿Por qué no tenían miedo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaban convencidos en la vida eterna y en la victoria final de su fe. Y por eso tenían una certeza indestructible. Sabían y entendían perfectamente que la muerte no era el fin, hermanos. Entendían perfectamente, por la revelación que tuvo el apóstol Pablo, que la eternidad no empezaba con la muerte, que nosotros ya éramos eternos, venimos de una eternidad. Porque dice la palabra, a la revelación que los apóstoles dice que nosotros estábamos antes de la fundación, que ya estábamos en el diseño de Dios. En Romanos, a los que también llamó, a los que también predestinó antes de la creación. Él nos amaba, hermanos, y había una eternidad en nosotros. Somos eternos. Y yo mucho tiempo estuve esperando la muerte para ser eterno, porque así me enseñaron. Cuando el diseño de Dios viene de que usted ya es eterno. ¿Cuántos son eternos de aquí? ¿Cuántos saben que el Señor los vio en el vientre de su madre antes de que fueran concebidos? Así dice un salmo. Porque viene la revelación del Padre. Y esa es la revelación que Dios trae a su gobierno en su reino, hermanos. Yo por muchos años le tuve miedo a la muerte. Y no crea que se me ha quitado completamente del todo. Ya voy a cumplir un año, hermanos, de que Dios me salvó, que Dios la libré. 2 semanas más o menos. Y tenían una certeza, hermanos, de vida indestructible. ¿Por qué? Porque había completamente una confianza total en Dios. Hechos 5:40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Nos azotaban, hermanos. Nos amenazaban. Salían con gozo. Yo hace 2 semanas ya no quería ni venir a la iglesia porque me picaba el cuerpo, hermanos. Entonces,
¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para llegar a eso? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Y lo primero es sentirnos hijos. Creer que somos hijos. Porque muchos decimos, yo soy hijo, pero no vivimos como hijos. No confiamos en un padre que tenemos como hijos. No hablamos como hijos. No caminamos como hijos. Seguimos viviendo como huérfanos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo en nuestro corazón rechazo, lastimados, heridos, que siguen produciendo en nosotros un viejo hombre que responde a eso. ¿Por qué es importante sanar, hermanos? Porque esas heridas, cuando son lastimadas, cuando son tocadas, sale el viejo hombre, hermanos, a defenderse, a atacar, a lastimar. Porque el hombre herido y lastimado, ¿qué cree que es lo que hace, hermanos? Lastima, hiere. Por eso es bien importante entender que realmente Cristo vino a sanarnos. Pero siempre nos vamos a la sanidad física. Siempre cuando hablamos de sanidad, siempre pensamos, nuestra mente nos lleva a la sanidad física, a la sanidad del cáncer, de leucemia, de diabetes, de cualquier situación que nosotros tengamos. Pero tenemos que entender que hay cosas más importantes que Dios vino a sanar. Dios vino a sanar nuestro corazón, hermanos. Cuando Él llevó dice que Él llevó nuestras dolencias, siempre lo vamos a conectar con el dolor físico. Hermano, yo tengo 2 años con diabetes y le voy a decir algo, hermano, honestamente. No me detiene para hacer la obra de Dios. Yo me he detenido porque me he dejado vencer por la enfermedad. Muchas veces me he detenido yo. Pero honestamente, la enfermedad, este diabetes, no es para detenerme en el propósito de su reino. ¿Sabe qué es lo que me detiene? La enfermedad del corazón que tengo. El espíritu de rechazo que hay en mi vida. La mentalidad de rechazo, la mentalidad de esclavo. El ser un hombre lastimado, ser un hombre herido. Y no meterme en el proceso de sanar. Porque yo quiero sanar nada más, porque a otra vamos, nos metemos a sanar, pero no queremos ser confrontados. Queremos sanar nada más de lo que nos conviene, cuando tenés que hacer una sanidad integral, hermanos. Una sanidad completa. ¿Para qué? Porque yo quiero disfrutar, hermano. Y aquí dice que iban a las casas llevando el reino. No chismes, hermano. No incongruencias. No crítica. Llevaban las buenas nuevas del evangelio. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir eso, hermanos. Yo quiero tener mi familia en ustedes. Llegar a sus casas. Comer con ustedes. Vivir con ustedes. Porque ese es el diseño de Dios, hermanos. Va a decir, hermano Pedro tan gorroso. No se trata de ser gorroso, ¿verdad? Se trata de que es un diseño del cielo, hermano. De compartir. ¿Ustedes creen que el día de acción de gracias vino de porque queremos juntarnos a comer todos? Porque queremos comer nada más. No, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos que eso sea implementado, hacer una forma de vida, hermanos. Porque así vivían los discípulos. Tenían las cosas en común. No tenía nada contra su hermano. No tenía nada. Y las cosas que pudieran haber tenido, yo creo que las solucionaban. ¿Cómo? Decía el apóstol Pablo: cómete el agravio. Si tu hermano te agravió, cómetelo. Déjalo pasar. Porque al final Cristo dejó pasar más agravios en nosotros. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. ¿Por qué?
porque nos va a llevar a la sanidad, hermanos. Y necesitamos ser sanos. Es que en el año de 1820 mi papá me humilló. Sí, hermano, yo sé, y fue bien duro. Sí, fue bien duro. Sí, es bien duro. Y crea una herida en el corazón. Sí, crea una herida en el corazón, hermano. Y batalla uno mucho para salir. Pero tenemos que salir, hermano. ¿Por qué? Porque ¿a poco no quiere vivir el reino de Dios, hermano? ¿Dónde quiere vivir? ¿Dónde quiere estar, hermanos? Por eso tenemos que sanar. Cristo vino, hermanos, a sanarnos, a sanar nuestra alma, hermanos, y volver a conectar. ¿Qué es lo que se rompió, hermanos? ¿Qué es lo que se rompió con Adán, hermanos? La relación que teníamos con Dios. Ya no había modo de poder volver a conectarse con Dios. Y Dios envía la ley, envía profetas, creó liturgias. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera a conectar con Él. Pero Él tenía un plan mayor. Sí, el plan mayor se llamaba Cristo, que iba a ser el camino mejor para poder conectarnos con el Padre. Porque Dios ama a su Hijo, hermanos. Y para que Dios la ame a usted, ¿qué necesita ver en usted, hermanos? A su Hijo. Necesita ver a Cristo en mí, para que Él me ama, porque Él ama a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Para qué? Para que el Padre me ame. Porque el Padre ama al Hijo. Y cuando Cristo vive en mí y su naturaleza está en mí, Dios me ama. Y automáticamente, al adquirir la naturaleza de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a amar a Isaí, voy a amar a Edgar, voy a amar a Cris, a Antonio, aunque no nos entendamos a veces, pero me va a amar y yo lo voy a amar. A Fer, al pastor, aunque a veces me regaña, pero lo voy a amar. Y no nada más eso, hermanos, vamos a ser uno. Vamos a ser uno. ¿Qué es lo que el Señor? ¿Y por qué es importante sanar, hermanos? ¿Por qué es importante tomar el proceso? Si usted lo ha dejado, mire, muchos tenemos el proceso de sanidad, hermanos, pero si lo ha dejado de lado, porque lo hemos dejado de lado, hermanos, porque no le hemos dado importancia a eso, porque así soy. Mire, hermano, ¿cómo es la diabetes en mí? Yo nomás me siento bien, hermano, y así me pasó el año pasado. Yo nomás me empecé a sentir bien. Y cuando empezaba yo, cero plátano, cero harina, cero pan, corría. Todo, hermanos, porque tenía miedo. Cuando le perdí el miedo y el azúcar empezó a controlarse, un panecito. Ay, a mí me gustan mucho los roles de canela, los cinnamon. Me encantan esas cosas. Con un chocolala bien caliente, hermano. Oh, hermano. Y la tortilla, sí puedo. En la prepa hicieron de hecho hicieron una burla de eso, hermano, porque yo decía, una sí puedo. Y ahora todos dicen, una sí puedo. Una tortilla de harina, una sí puedo. Una galleta, una sí puedo. Y así me fui, hermanos. Ya cuando menos acordaba, ya me había acabado el paquete de polvorones. Ya me había acabado una concha completa. Y así me fui, hermanos. Y adivina qué pasó. En noviembre del año pasado, el 27, ¿cuándo cumples años tú, mijo? El 25 de noviembre, siempre me acuerdo porque fueron 2 días después de que Isaí cumplió años. Lunes 25 de diciembre a las 8 de la mañana, lunes 25 de diciembre a las 9 de la mañana de noviembre, el hermano Pedro ya no podía con su alma. Se enfermó mi cuerpo y por poquito. Y aquí van a tener una fotografía mía y van a hacer el 15 de abril van a hacer un homenaje, ¿verdad? Recordando al hermano Pedro. ¿Ven cómo es el proceso, hermanos? Empezamos bien el proceso de sanidad, hermanos. Muchos lo empezamos bien.
Y empezamos a cuidarnos y veníamos a las jornadas de oración y llegamos con hambre al culto y hacíamos los altares familiares en la casa. Todo lo que nos decían lo hacíamos. Y de repente, ¿qué pasó? No voy a la jornada, no pasa nada, que no vaya, no pasa nada. Lo estoy diciendo por mí. Oye, vamos, Toñito, papá, vamos a hacer altar. Mijo, mañana lo hacemos, ya tenemos un mes haciéndolo todos los días. Ya, hijo, ya párale. Ponte a ver enlace, hombre, no sé. Ve a Palermo en YouTube, es algo. Y cuando menos me acordaba, todas aquellas cosas que Dios había metido en el proceso, empezaban a volver, hermanos. Y empecé a batallar con cosas que yo ya no batallaba. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es malo, porque Dios envía sus plagas como en Egipto. No, es porque yo no termino, porque yo no me meto en el reino, porque mi actitud es: Señor, no te necesito. Yo nunca lo he dicho, pero mi actitud, ¿qué habla? No te necesito. Ya estoy bien, Señor. Aún así puedo. Y hace un mes mi alma ya no podía. Ya físicamente no. Bueno, agréguele un poquito de lo físico. Pero mi alma volvió a enfermarse, mi alma. Y volví al tema de lo que vivía antes. ¿Por qué? Porque nos empezamos a alejar. Porque no vivimos el proceso. Porque creemos que ya es suficiente. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermanos? Ya no confiaba. Cuando nuestra alma está enferma, hermanos, una de las cosas que empiezan a pasar es que dejamos de confiar en Dios completamente y empezamos a tener miedo. Y hermanos, ¿por qué necesitamos confiar en Dios? ¿Por qué necesitamos tener fe? Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué es lo que hace la falta de fe, hermanos? ¿Qué es lo que hace en una enfermedad espiritual? Quiebra mi fe, quiebra mi confianza. ¿Qué es lo que hace también? Me roba la identidad, me siento esclavo. Ya no confío en Dios, ya no confío en su provisión, ya no confío en nada de Él. Vuelvo otra vez a confiar en mi trabajo, a confiar en el tiempo extra, a confiar en todo. No voy a ofrendar a la iglesia, no voy a aportar a la iglesia porque no completo. Porque no voy a completar. Y hermanos, no damos y como que ya no completamos. Porque es lo que genera un alma enferma. Y luego, ¿qué también genera? Una adoración falsa. ¿Cómo se puede adorar falsamente? Isaías 29:13. Yo creo que muchos lo han oído, porque Jesucristo lo recuerda. Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. ¿A qué les parece esto? Levanten las manos. Levanto las manos. Levanta un pie, levanto un pie. Canten, canto. Danza, danzo. Llora, lloro. Toca, toco. Se vuelve un mandamiento humano, no adoramos. La enfermedad del alma es lo que genera, hermanos, una adoración falsa. Cantamos, pero no adoramos, porque estamos lejos de Él. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Quién es el único que puede adorar, hermanos? El Hijo. Porque dice, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es una adoración, hermano. Y solamente el Hijo, el que recibe el Espíritu de adopción, puede adorar. Y si tu alma está enferma, dejas de adorar. Solo cantas, solo vienes al culto, cumple la liturgia, como muchos lo hacen.
Y vivimos engañados. Eso es engañar al Señor. Creemos que engañamos al Señor. No lo engañamos cuando pecamos, hermano, y venimos a la iglesia y ocultamos el pecado. Muchas veces creemos que eso se trata de cuando Dios no puede ser burlado. No, hermanos, Dios no puede ser burlado en el tema de que cuando nos acercamos con Él sin ser hijos. Si viene, ustedes conocen a Regina. Ven, Regina. Dime, papi, te amo mucho. Papi, te amo mucho. Pero dime como si lo sintieras. Papi, te amo mucho. Es normal. ¿Sí o no? Porque ustedes conocen a mi hija, ¿verdad? Saben quién es. Saben que es mi hija. No se parece a mí nada, gracias a Dios. Pero es mi hija. Si viene mi esposa conmigo y le acerca una muchacha de 16 años y me dice, papi, te amo mucho, que no sea Regina, adivine qué va a pasar, hermanos. Va a usar todo su poder bíblico, evangélico, apostólico y romano y me va a dar un coscorrón y va a agarrar a la muchacha y le va a hacer pedazos. Nah, mi hija, mi esposa no es así. Pero bueno, ya enojada, quién sabe. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que sin ser hijos se acerca a Dios y le dice papá, y Dios se les queda viendo. No te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Porque no recibimos el espíritu de adopción. Necesitamos recibir el espíritu de adopción. ¿Para qué? Para poder clamar a Abba Padre. Eso marca un alma enferma. ¿Y qué es lo que pasa con la adoración? Mi adoración empieza a girar alrededor de mí, alrededor de mi enfermedad, alrededor de mi rechazo, alrededor de que quiero tocar, alrededor de que ser validado, de que quiero que la gente me vea, que sé tocar, que sé cantar, que soy alguien especial. No conozco al presidente ni mucha, no, cierto, ya es la canción. De ser alguien especial. Y nunca gira alrededor de Cristo, porque eso es lo que hace una alma enferma, hermanos. Un alma en un espíritu de rechazo, un alma que no es sana. Eso es lo que hace. Y nos lleva a la fluctuación, hermanos. Termina llevándonos a ese espíritu tan horrible que tanto aborrece el Señor, de doble ánimo, que dice, ¿cómo me gustaría que fueras frío o fueras caliente? Pero como eres fluctuante, un día sí, un día no, te aborrezco y te vomito de mi boca. Me das asco. Una enfermedad del alma, hermanos, un proceso no terminado de sanidad nos lleva a eso, a que el Señor nos aborrezca. ¿Por qué? Porque un día estamos con la pila al 100 y venimos y pintamos la iglesia y queremos venir a la jornada de oración y luego, ya no quiero saber nada de Dios. Y luego otra vez la maquinita, y así estamos, fluctuantes. Y el Señor aborrece eso. Lo vomita, así dice la palabra, hermano. No es algo que no crea que estoy inventando algo. El Señor dice, aborrezco, te vomito de mi boca. Y hasta, fíjese lo que dice, prefiero que fueras frío, que te alejes, que no te acerques a mí, hombre. Pero cuando mi vida empieza a sanar, hermanos, cuando retomo el camino y empiezo a buscar la sanidad, ¿se acuerdan lo que hablaba el pastor el domingo? Porque yo no, nada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que el pastor hablaba el domingo? ¿De qué? Tener hambre. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? ¿Cuál es el testimonio de un alma que empieza a ser sanada? Empieza a tener hambre de Dios, hermanos. Y qué curioso. Cuando yo estuve enfermo del COVID, hermanos, aquí está mi amada y hermosa esposa, no comía nada.
Un día en su afán, hermano, de que yo comiera, me hizo un molcajete, hermano, de cirlón, con tomate, con así, hizo la salsa molcajeteada, como a mí me gusta, hizo un cirlón y le agregó chicharrón para que yo cayera en la trampa. Molcajetote, hermanos. ¿Cuánto comí, hija? Volteé, me le quedé viendo. No quiero. No tengo hambre. No quiero, no tengo hambre. Un alma enferma, así es, hermano. No, no quiero. Ve jornada, ve el culto. No, no quiero. Vamos a orar. Oye, los lunes ya está el Zoom otra vez. Vente a orar, hombre, aunque sea el lunes, hombre. Ahí de acostado, hombre. Prende el Zoom y ponte a orar, hombre. Ahí acostado, hombre. No, no quiero. Cuando el alma empieza a sanar, hermano, empezamos a volver a tener hambre de Dios. Primero de Juan 2:24. Dice, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlo. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Tenemos que permanecer en lo que hemos ido aprendiendo, hermanos, y llevarlo a cabo y vivirlo. Nunca ha sido fácil, hermanos, esto. Por eso dice la palabra del cielo que el reino de los cielos es violencia, y nada más los violentos los arrebatan, hermano. O sea, los que pelean. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos y tal parece que Dios no nos escucha? Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Porque no permanecemos en Cristo, hermano. Porque no permanecemos en la vida. La palabra, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo dice, permanezcan en mí, no permanecemos en Él. Y no es como una condición, si tú me das yo te doy. No, hermanos. Es porque el Padre empieza a equiparnos y a darnos las cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para su reino. Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Cristo es un lugar, hermano, y tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Cristo. Es el reino de los cielos. Romanos 8, para mí es la Biblia, Romanos 8, hermanos. Y vieran que bateo tanto para poder completar eso. Romanos 8:15. Todos los que son llamados hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No dice, tú decides qué está bien o qué está mal. Tú dices cuándo sí y cuándo no. Dice, todos los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. No hay ni para acá ni para allá, hermanos. Empieza a ser guiado completamente por Él. Y una de las cosas más hermosas que me competen a mí es que mi adoración cambia. Mi adoración es diferente, porque nace de un corazón sano, o mínimo nace de un corazón que está buscando ser sano. Y mi adoración ahora sí gira alrededor de ¿quién? Del que todo lo da.
Levanto mis manos porque Cristo merece ser alabado. Alzo mi voz porque Él merece que yo le adore. Vengo a la iglesia porque Él merece, Él es digno de mi fidelidad. Hermanos, el diseño de Dios es crecer en las casas, hermanos. Y esto es un lugar de equipamiento. Esto es un lugar donde somos equipados y aprendemos y tenemos convivencia con los demás hermanos. Pues el diseño de Dios es en las casas. ¿Ustedes cuándo me han visto maltratar a mi esposa? Levante la mano el que me ha visto maltratar a mi esposa. Mi familia, ¿cuándo me ha visto maltratar a Brenda? A tu mamá anterior. ¿Cuántas veces la maltrataba? Sí, muchas. ¿Cuántas veces maltrataba a mi esposa? ¿Cuántas veces viste? Aquí nunca lo vieron. En mi casa yo sí, cuando era otra persona. Por eso tenemos que ser altar en la casa, porque allí es donde ellos ven. Allí es donde yo marco diferencia con ellos. Allí es donde ellos empiezan a crecer. Allí es donde yo tengo vida. Y si, hermanos, dejo de ser un hipócrita, porque si yo maltrato a mi esposa, la mujer que ha dado todo por mí, ¿qué valor va a tener usted para mí, hermano? Si maltrato a mis hijos, si avergüenzo a la mujer delante de mis hijos, honestamente, ¿qué valor pueden tener para mí sus hijos para mí? Si ustedes ven eso, ¿ustedes me confiarían en sus hijos? ¿Ustedes me verían como me ven hoy? Claro que no. Nunca. ¿Por qué tenemos que ser transformados de la casa? ¿Por qué tenemos que ser pastores en la casa? ¿Por qué tenemos que ser ministros en la casa? Porque ahí es donde el diseño, donde Dios marcó crecer. Iban de casa en casa, estaban en las casas, hacían altares en las casas. Llegaba el hermano Isaí: mira, Pedro, traje pan Bimbo. No puedo comer, Isaí, pero qué bueno que lo trajiste. Ahorita lo tosto, ¿verdad?, para comer. Y sentamos y compartimos el pan y oramos. Yo oro por Isaí, Isaí ora por mí. Tenemos esa convivencia, ese amor, porque somos uno. Llego con Edgar. Pues Edgar, ya sabe, ¿verdad?, chef y todo, ¿verdad? Pues aquí tengo esto. Pues yo te traigo los frijoles, pero vamos a comerlos juntos. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a adorar juntos. Vamos a aprender. Vamos a crecer juntos. Eso hace. ¿Por qué? Porque el alma, cuando está sanada, hermanos, se conecta con el espíritu y automáticamente la vida de Cristo empieza a actuar en nosotros y nuestro alma busca sus diseños. No hago esta pregunta para que me la conteste, ni mucho menos, porque no se trata de eso, hermanos. Pero gran parte de la condición que a veces estamos es porque dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de orar, dejamos de hacer altares en la casa. Y queremos que 45 minutos en la iglesia solucionen nuestra vida espiritual, porque es el tiempo que estamos aquí. 7:30 a 9, 1 hora y media. Y párale, porque a las 9 ya empiezo a cerrar los ojos, ya empiezo a quedar sueño. Y que no dirijan 1 hora, porque me empieza a ruñir las tripas y tenemos que irnos. Y el domingo de 10 a 10, de 11 a 1, pastor, más o menos. Y pásese de ahí, usted se arriesga a quedarse solo, usted sabe. Por mí puede quedarse hasta las 3 de la tarde, pero para la 1, ahí nos vemos. Creemos que con 1 hora y media y 3 horas, 4 horas y media a la semana, el Señor va a resolver nuestra vida espiritual.
Vamos a resolver todos nuestros problemas emocionales. En 3 horas, en 4 horas y media. Dios va a resolver todo de nosotros. Y menospreciamos. ¿Cómo cree que se siente el Señor? El Señor dio una palabra aquí, y sí me acuerdo mucho, porque esa palabra a mí me pegó mucho. Coman lo que yo pongo en esta mesa. No desprecien lo que en esta mesa se sirve. ¿Y sabe qué hemos hecho nosotros? Menospreciado lo que el pan que ha puesto en esta mesa. Y no lo hemos comido. ¿Cómo creen que se siente el Señor? ¿Cómo creen que nos ve el Señor? Si un día me invita la hermana Hortensia a su casa y me prepara ese rollo de carne tan delicioso que lo hace, estoy dando tips para la acción de gracias. Y es ese rollo de carne que, híjole, por eso me dio diabetes. No, no es cierto, no. Ese rollo de carne que tanto me gusta y sabe que me gusta y me lo prepara y compra panecito de harina de garbanzo para que pueda comer pan, y me compra mi jugo light para que lo acompañe con un juguito de light bien rico, y me sirve una mesa bien bonita. Se sienta a la mesa. Vamos a esperar al hermano Pedro que llegue. Llegó el hermano Pedro. Mire, hermano, para que coma. No, yo traje un lonche sin azúcar. No, hermana, gracias, yo voy a comerme el lonche que yo traje. ¿Cómo se siente, hermana? ¡Pah! Se avienta a la mesa. No. Tontos, horas en el horno para que venga con un sándwich a comer. Así nos ve Dios. Dios sirve su pan en esta mesa. No, yo como lo que el mundo me da. Es mejor la comida que tú me das. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Menospreciamos la mesa del Señor. Y se lo dejo de tarea. Busca en internet menospreciar la mesa del Señor, Biblia, y lea el texto que viene ahí, que es cómo ve el Señor cuando menospreciamos su mesa. Hermanos, Dios nos ama y por eso busca nuestra sanidad. Mi familia necesita que yo esté sano. De diabetes no, hermanos. Emocionalmente esté sano. Su familia ocupa que usted esté sano. Físicamente no, hermano. Un día nos vamos a morir. Un día esto va a terminar. Así es la ley de la vida. Lo marca, hermanos. Pero ¿qué es lo que va a quedar? Lo que yo sembré. La palabra. La vida que yo pude sembrar en ellos. La vida que yo pude sembrar en Regina. La vida que yo pude sembrar en Toño. Eso es lo que va a permanecer. ¿Por dónde tengo que hacerlo? En la casa. Y venir aquí y disfrutar de mi hermano Antonio, de mi hermano Cris, de hermano Isaí, de hermano Fer, hermano Panchito, de Edgar, de Brando, del pastor. Pero necesitamos comer el pan que sirve la mesa. ¿Estamos exentos de problemas? No. ¿Voy a tener problemas? Sí. No te entristezcas por lo que te pase. Fortalécete. A veces la vida, a veces las situaciones se nos van a salir de las manos. Eres hombre, no regreses. Agarra el arado y afronta las cosas. Porque eso es lo que hace un hombre de Dios. Eso es lo que marca un hombre de Dios. Por eso Dios nos quiere sanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Brandon, ayúdame, hijo. Vamos a hacer, hermanos, lo que hemos estado haciendo en estas últimas reuniones, porque creo que es algo que Dios está marcando.